Existen falsas creencias sobre los abusos y sus consecuencias que distorsionan la verdad y la respuesta ante una realidad tan dolorosa. Los prejuicios de la sociedad y la estigmatización de las víctimas obstaculizan las actuaciones que son necesarias y urgentes. Para dejar atrás las falsas creencias se requiere una información veraz, comunicación y transparencia. A continuación, confrontamos falsas creencias con la verdad que las desmiente. La denuncia daña a la Iglesia. En realidad, las denuncias por posibles abusos ayudan a afrontar y prevenir que se produzcan este tipo de situaciones. Lo que realmente le perjudica es el silenciamiento y la desconfianza respecto de las víctimas. La denuncia ayuda. Las víctimas denuncian para dañar a una persona concreta que represente a la Iglesia o a una institución. En realidad, las víctimas que llegan a reparar necesitan sanar sus heridas e incluso se resisten a dar el nombre de quien abusó de ellas. Las víctimas necesitan sanar sus heridas. En la actualidad ya no hay casos de abusos en la Iglesia. Que no haya denuncias no significa que no haya casos. Además, los casos del pasado son casos del presente, sobre todo cuando la herida de la víctima sigue abierta y aunque quien abusó haya fallecido. Es necesario denunciar los posibles casos de abusos. La mayoría de las denuncias o acusaciones son falsas. La mayoría de las denuncias son fundadas. Quien se declara víctima de abuso y denuncia tiene poco que ganar y mucho que perder. Las víctimas son las grandes perjudicadas. Solo se dan en el ámbito familiar. En la Iglesia el porcentaje es mínimo, por lo que no es un fenómeno especialmente significativo. Los abusos se producen mayoritariamente en el seno familiar, pero no exclusivamente. Cuando se dan en la Iglesia es todavía más grave y más escandaloso, porque contrasta con la autoridad moral y su credibilidad ética. Como dice el Papa Francisco, si en la Iglesia se descubre incluso un solo caso de abuso, que representa ya en sí mismo una auténtica monstruosidad, ese caso será afrontado con la mayor seriedad. Un único caso de abusos ya son demasiados. Los niños y adolescentes no dicen la verdad o exageran al hablar de los supuestos abusos sexuales. Pocas veces inventan historias relacionadas con su intimidad y con haber sido abusados. No pueden fantasear detalles de una actividad sexual cuyo conocimiento es absolutamente inapropiado para su edad. No creer a las víctimas implica doble dolor. Los niños son seductores y provocan al adulto e incluso pueden evitar los abusos. No se pueden descargar en el niño conductas seductoras con fines sexuales ni hablar de consentimiento. Niños y niñas son víctimas. Entre personas adultas no hay abuso porque consienten. En una relación asimétrica basada en el abuso de poder y que acaba en abuso sexual, no hay consentimiento, pues la libertad de la víctima ha quedado comprometida por el tipo de relación que tiene con quien abusa de ella. No hay edad mínima ni máxima para las víctimas. La víctima lo es porque es vulnerable. Hay una vulnerabilidad previa compartida por todos, pero en este caso, la vulnerabilidad de la que hablamos no es constitutiva, sino sobrevenida. En el abuso se vulnera la dignidad de la víctima. La vulnerabilidad no es algo que tiene la víctima, como si se tratase de un defecto, sino algo que provoca quien abusa. Es la relación de abuso la que conduce a la persona a una situación de vulnerabilidad. La víctima no es culpable. No tiene sentido hablar de abusos cometidos hace muchos años. El paso del tiempo no cura las heridas, el dolor no prescribe. Hay víctimas que se atreven a nombrar lo que han sufrido 30 o 40 años después. El dolor de las víctimas no prescribe.